Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con dos técnicas. Acá arriba tenemos la técnica de macramé con los nudos del amor, que quedarán entrelazados por siempre. Y acá abajo tenemos la técnica de crochet con los medios puntos estirados, muy estirados, para hacer estos pétalos muy largos. Y en esta técnica vamos a ver dos formas de realizar los medios puntos largos. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense, los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar estos aretes vamos a utilizar los siguientes materiales: alambres de cobre dorado, calibre 30 y calibre 26, dos brillantes Swarovski en forma de lenteja de 4 milímetros de diámetro, dos asitas y un crochet Macusa 4. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 30 y por acá tengo un alambre calibre 22. Este va a ser el soporte para hacer nuestro rulito. Entonces, hacemos el rulito. Vamos a confeccionar 80 centímetros de largo de rulito. Entonces, yo me quedo haciendo el rulito. Por acá ya terminé de realizar mis 80 centímetros de rulito. Entonces tomamos un alambre calibre 26 para que sea el soporte de nuestro rulito. E introducimos a todo el rulito, a todo lo largo del rulito. Acá ya introduje todo mi alambre de soporte, mi alambre calibre 26 al rulito. Entonces cortamos y acá aseguramos. A mí me gusta, ustedes saben, me gusta asegurar en los rulitos, pero es muy pequeño. Entonces hacemos esto. Aseguramos acá nuestros dos alambres. Y cortamos el excedente. Yo al otro lado ya aseguré de igual manera la otra punta. Entonces tomamos las dos puntas y buscamos el lado medio. Hacemos un pequeño quiebrecito y empezamos a realizar nuestros nuditos. Vamos a hacer un nudo simple, el nudo que todos conocemos por este lado. Dense cuenta que la pancita de rulito está por acá, por dentro. Tenemos que jalar con mucho cuidado. Y hay que llegar a aquel extremo. Ya tenemos nuestro primer nudo. Entonces realizamos con este lado otro nudo, pero introducimos acá en esta pancita, introducimos el alambre y hacemos un nudo que
entrelace los dos alambres. Y terminamos de realizar nuestro nudito. Y presionamos acá para que se realice nuestro nudito. Ya tenemos nuestro primer, yo le llamo nudo del amor, nuestro primer nudo del amor. Están unidos, unidos y quedarán por siempre ahí. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Hacemos nuestro nudito acá con este alambre, bien pegadito acá al otro. Lo más pegadito posible para que haya una secuencia, que no queden transiciones acá, bien pegadito acá. Y luego hacemos exactamente lo que hicimos con el otro alambre. Entonces ahora nos toca introducir este alambre, el de la derecha, acá la pancita. Para entrelazar los nudos. Jalamos. E introducimos nuevamente acá para terminar nuestro nudo. Y estiramos. Entonces, así realizamos la unión de nuestros dos nudos. Entonces yo continúo y avanzamos un poco para seguir tejiendo nuestros nuditos. Acá tengo un pasito más adelantado, solamente para hacer un repaso. Tomo el alambre de la izquierda y hago un nudito, un nudo simple. Jalo, siempre tratando de que esté cerca a la secuencia anterior de nudos. Jalo bien, un nudito pequeño. Nudo, ahí está, el nudo de la izquierda. Y ahora tomamos el alambre de la derecha y lo introducimos por acá. Lo sacamos. Presionando para que estén muy cerca a la secuencia anterior de nudos. Y ahora sacamos por acá para cerrar completamente el nudo de la derecha. Y ya está. Quiero que vean que la secuencia de nudos no es exacta. Nótese que ningún rulito es igual. Es de acuerdo a la presión que nosotros hagamos para que se volteen o se queden rectos. Pero eso es lo característico de esta técnica, que no es, la secuencia de rulitos no es exactamente igual a la anterior. Entonces, yo continúo realizando mi trabajo a lo largo de los alambres que me quedan. Entonces, yo continúo. Bueno, acá ya tengo un pasito más adelantado. Ya terminé de realizar
todos mis nudos a lo largo de mis alambres. Entonces acá me quedan 2 alambrecitos pequeños. Introducimos acá al inicio, volteamos y colocamos acá, aseguramos en este primer rulito, nos ayudamos de crochet tomamos la pinza y nos ayudamos. Ya ha quedado muy pequeño nuestro alambrecito. Caso con las justas. Y acá este pequeño, el más pequeño, también lo introducimos acá. Y acá nos ayudamos de la pinza que ha quedado muy pequeño. Y acá le damos una vueltita. Aseguramos bien. Con 2 vueltitas bien ajustaditas. Ahí está. Entonces acomodamos bien acá nuestros rulitos. Y así queda concluido nuestro arito de nudos. Entonces esto de acá lo reservamos. Por otro lado, yo acá tengo un alambre calibre 30 y un crochet macosa 4. Entonces acá realizamos una cadenita. Esta cadenita va a tener el tamaño de la circunferencia de nuestro arito. Tenemos que tejer que haga un círculo exactamente igual al que tenemos acá. Acá y acá ya realicé 20 cadenitas. Entonces unimos la última con la primera. Chequeamos la medida. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien la medida? Entonces seguimos. Vamos a hacer unas presillas pequeñas de 2 cadenitas. Todas las presillas van a ser de 2 cadenitas. Hacemos solamente 5 presillas. Entonces ahora abrimos nuestras presillas para verlas mejor. Entonces volteamos nuestro trabajo y vamos a iniciar nuestros pétalos. Vamos a tomar la primera presilla
y vamos a hacer pétalos muy largos. Entonces hacemos estos dos, los del extremo van a ser más pequeños y estos tres van a ser más largos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá está nuestra presilla y vamos a hacer, no vamos a hacer varetas, vamos a hacer medios puntos largos. Entonces vamos a hacer medios puntos largos, no vamos a hacer varetas, no vamos a hacer esto. Vamos a hacer medios puntos. Entonces entramos a la presilla y voy a soltar mi alambre y deslizamos el alambre, deslizamos todo lo largo de la cadenita. Siempre la primera es más difícil. Entonces damos alambre, soltamos, así, y está a lo largo. Entonces acá tomamos el alambre y deslizamos. No son varetas, son medios puntos largos. Entonces acá hacemos lo mismo al costado. Entramos acá, deslizamos nuestro alambre y deslizamos. Acomodamos bien. Ahí está. Entonces acá otra vez volvemos. Soltamos esto para que pueda ir libre. Con tranquilidad. Hacemos nuestro con mucho cuidado acá. Acomodamos y deslizamos. Acomodamos nuestros alambrecitos. Ahí está. Entonces una más, entramos, dejamos suelto este alambre, jalamos y acá deslizamos. Acomodamos, acá siempre hay que acomodar porque son muy largos y así quedan nuestros medios puntos muy largos. Entonces yo continúo hasta llenar mi primera presilla. Y 6 varetas. Hago la séptima. Siempre dejando esto libre. Jalamos. Y acá tomamos el alambre y deslizamos. Acomodamos acá. Y ahora vamos a hacer el cierre. Vamos a bajar las cadenitas. Y vamos a hacer nuestras 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a la presilla.
y acomodamos nuestro pétalo. Que es un pétalo muy delgado, pero muy largo. Acomodamos bien. Y este sería nuestro primer pétalo. Muy, muy largo. Entonces ahora seguimos con el siguiente pétalo. Entonces entramos acá a nuestra presilla, hacemos el medio punto y hacemos 9 cadenitas. Y 9 cadenitas. Una vez que tenemos nuestras 9 cadenitas, ampliamos bien nuestra presilla para trabajar ahí. Y hacemos nuestros medios puntos. Soltamos nuestro alambre que esté libre. Entramos por acá y deslizamos el alambre. Jalamos, jalamos. Lo más que podamos. El tope. Hay un tope. Y ahora deslizamos el alambre. Y hacemos acá nuestro primer medio punto largo de este. Hacemos otro más. Dejamos suelto este alambre. Deslizamos. Tomamos ahora nuestro alambre acá y lo deslizamos. Acomodamos bien, siempre bien. Y así realizamos nuestras varetas. De la misma manera. Así como hicimos anteriormente, así las hacemos acá. Entonces yo continúo haciendo acá. Ya hice mis 9 pétalos. Recuerden, la secuencia es así. 7 cadenitas en el primer pétalo. 7 cadenitas para tomar altura. 7 medios puntos. 7 para bajar. 7, 7, 7. Acá va a ser 9 cadenitas para tomar altura, 9 medios puntos y 9 cadenitas para bajar. Entonces realizamos nuestras 9 cadenitas. Y 9. Y 9 cadenitas. Tomamos acá la presilla. Y cerramos acá acomodamos nuestros pétalos. Y bueno, así están nuestros dos pétalos, primeros dos pétalos. Entonces continuamos con el tercer pétalo, el del medio. Estamos yendo en aumento, ¿no? Este es nuestro tercer pétalo. Entonces tomamos el pétalo y realizamos 11 cadenitas. Y 11 cadenitas. Pero acá, como ya es un pétalo bastante grande, vamos a hacer un pequeño secretito. Vamos a sacar nuestro crochet. Acá esto tiene que estar bien armadito. Nuestro rulito bien seguro afuera. Tomamos acá el alambre. Tomamos el alambre y la cadenita. Sujetamos bien.
Entramos acá a a la presilla y deslizamos este alambre por acá hasta llegar al tope, hasta llegar acá a nuestra cadenita. Este secreto también lo pueden hacer en los pétalos anteriores, pero quería demostrarles que acá podemos trabajar de esa manera. Acá ya es muy grande, muy largo, entonces prefiero hacerlo de esta manera, que es más sencillo. Entonces acá doblamos nuestro alambre y lo deslizamos. Otra vez, acá aseguramos bien nuestro alambrecito acá arriba, sacamos el crochet, deslizamos este alambre, ponemos por abajo, sujetamos acá bien todos nuestros alambres más la cadenita para tomar altura, sujetamos acá bien y por la presilla sacamos el alambre. Sacamos el alambre y lo deslizamos hasta arriba. Lo deslizamos, tomamos acá otra vez nuestro punto y tomamos el alambre para poderlo hacer con tranquilidad y que quede firme en nuestros alambrecitos. Entonces otra vez ponemos por abajo y acá deslizamos nuestro alambrecito para cerrar nuestro puntito. Acá está nuestro pétalo. Van 2 medios puntos largos, uno más, sujetamos acá bien, sacamos nuestro crochet, este alambre lo ponemos por debajo, sujetamos acá bien, sujetamos cadenita y alambres y por la presilla, por ahí deslizamos el alambre con el crochet. Acá sujetamos fuerte, acá sujetamos fuerte y jalamos este alambre hasta llegar a este extremo. Tomamos acá el puntito que dejamos, entramos con nuestro alambrecito y luego este alambrecito lo ponemos por atrás y lo deslizamos. Acá ya tenemos 3 medios puntos largos. Entonces yo continúo haciendo la misma secuencia. Acá fueron 7 cadenitas, 7 medios puntos, 7 cadenitas. Acá fueron 9 cadenitas, 9 medios puntos, 9 cadenitas. Acá es 11 cadenitas. Y voy a hacer acá 11 medios puntos y luego 11 cadenitas para bajar. Yo continúo. Bueno, acá ya realicé mis 11 medios puntos. Entonces ahora me toca bajar con 11 cadenitas. 2, 10 y 11. Entonces tomo acá otra vez la presilla al extremo y aseguro con un medio punto pequeño. Acomodamos acá nuestra cadenita. Y ahí están nuestros 3 pétalos. Entonces ahora nos toca hacer acá el siguiente pétalo y lo vamos a hacer espejo, vamos a hacer igual que acá, ¿no? Y ahora nos toca hacer el pétalo igual a este, de 9 cadenitas para tomar altura, 9 medios puntos grandes y 9 cadenitas para bajar.
y 9 cadenitas. Entonces ahora vamos a hacer nuestro pétalo, pero con la técnica nueva, que es más fácil. Sacamos el crochet, esto lo definimos bien, ajustamos acá, tomamos la cadenita y el alambre y lo pasamos por debajo de esta presilla, por acá. Entonces acá sacamos el alambre despacito hasta que llegue a la altura de nuestra cadenita que está acá. Metemos el crochet, tomamos el alambre que sacamos, acomodamos bien, que esté de la misma distancia, y luego este alambrecito lo pasamos por atrás y acá deslizamos nuestro alambre de una forma muy sencilla. Una más de repaso. Acá presionamos bien nuestro punto, sacamos nuestro crochet, deslizamos esto por debajo de la presilla y acá sujetamos bien con este dedo, sujetamos bien y sacamos el alambre por la presilla. Estiramos, estiramos hasta la altura de nuestro puntito, luego entramos al punto, entramos al alambre, acomodamos bien nuestros alambres y este alambre que está por debajo, lo traemos hasta acá y deslizamos. Acomodamos, y ahí están nuestros medios puntos estirados. Entonces, yo continúo haciendo el trabajo exactamente igual a este. Vamos a hacer este pétalo y este último que está acá. Y este último lo vamos a hacer exactamente igual que este. Este es de 9 y este es de 7. 7 cadenitas y 7 medios puntos. Entonces vamos a hacer, estoy haciendo el de 9 y luego voy a hacer el de 7. Entonces yo continúo trabajando de la misma manera. Entonces acá ya terminé de realizar mi cuarto pétalo. Estoy iniciando el quinto y vamos a hacer de las dos maneras. De la forma tradicional lo hacemos así. Entramos, jalamos esto suelto, jalamos el alambre y lo deslizamos. Esta es la forma tradicional. Luego pasamos el alambre por abajo y deslizamos. Y de la otra forma, la forma más simple es esta. Sujetamos bien acá. Acomodamos bien nuestro puntito. Sacamos el alambre. Este lo deslizamos por acá abajo de la presilla. Entramos con el crochet. Y deslizamos hasta llegar acá. Tomamos nuestro punto, tomamos el alambre que deslizamos y este alambre por detrás y deslizamos nuevamente. Entonces ya hemos visto las dos formas de hacer el medio punto largo. Ustedes escogen la que más se les acomode. Y bueno, yo continúo, me faltan 5 medios puntos y luego termino con 5 cadenitas más. Yo continúo. Bueno, acá ya terminé de tejer mis 5 pétalos. Entonces corté mi alambre y
lo deslizo. Entonces tomamos nuestra pieza anterior y la colocamos acá. Ponemos la mitad que coincida con esta y empezamos a coser por detrás. Tomamos el alambre, cogemos un rulito y cosemos con mucha paciencia, que no se note por acá. Vamos cosiendo los rulitos con las cadenitas. Tomo acá las cadenitas. Y acá el rulito. Rulito y cadenita. Y así vamos cosiendo todo nuestro trabajo. Toditito lo cosemos para que quede esto bien seguro. Para que todo nuestro trabajo quede bien seguro, nos tomamos el tiempo de coser. Entonces yo me quedo cosiendo de la forma más sencilla nuestras dos piezas. Entonces yo continúo. Bueno, acá ya terminé de tejer el arito de nudos con el tejido de los pétalos. Mi alambre quedó por acá arriba y atrás. Entonces lo voy a pasar por delante. Entonces ahora vamos a poner un pequeño brillantito, solamente pequeño porque no hay espacio para uno más grande. Y tiene que ser cosido porque el arito tampoco entra, ¿sí? Entonces yo me quedo cosiendo mi brillante. Voy a asegurar unas 3 veces. Entonces yo me quedo cosiendo. Y acá ya terminé de coser mi brillantito 3 veces y lo aseguré por detrás 2 veces más. Entonces solamente nos queda colocarle la cita y así queda concluido nuestro trabajo realizado con dos técnicas: alambrismo con los nudos del amor y crochet con los pétalos extra largos. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.